rcr750.com, @rcr750 en Twitter e Instagram. Neomar Hernández, buenas tardes. Feliz día de la chinita. Gracias, Daniel. Felicidades a todos los zulianos también por el Día de la Chinita No, y y a todas por las referencia, chiquinquirás, y a todas las chiquinquirás. Es empezando por bastante. Delgado, empezando por Chiquinquirá. No, yo tengo a mi prima, mi prima Mirna de la Chiquinquirá, Por la que Chinita, está, le pusieron la Chiquinquirá. claro, está de cumpleaños hoy, mi prima Mirna Chiquinquirá. Ah, muy bien. Bueno, Ah, feliz cumpleaños. para que tú veas, para que tú veas. Saludos a todos los que no, hay muchas chiquinquirá por ahí. E inclusive yo he conocido hombres que han sido consagrados, que dicen, se llama José de la Chiquinquirá. Bueno, ¿Ven? como ocurría mucho en España, ¿no? Que le ponían José María a los hombres, por la Virgen. Y en Venezuela también José María Vargas, que pues, mi abuelo, El nombre. escúchame, mi bisabuelo materno se llamaba, nació el 12 de diciembre, o el 11 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. Y mi abuelo se llamaba Manuel Guadalupe. Y él, inclusive, nosotros, o sea, él no era mi abuelo Manuel, era mi abuelo Guadalupe. Era el abuelo Guadalupe, lo conocemos como el abuelo Guadalupe. Mira, y también hay hombres a los que le ponían el nombre Inés, por ejemplo. También le ponen Ah, Inés. claro, Inés, yo conozco uno, Inés. yo Hay conozco mamá uno Inés. que se llama Hay, Inés Antonio Martínez, mejor sí, vale. conocido como Ian Martínez. Bueno, orgullo no, porque ¿quién va a estar orgulloso de ese señor? Nativo de Chirimena. Lo echaron de Chirimena. Le dijeron, cuando aprendió a hablar, cuando Bururú aprendió a hablar, en Chirimena dijeron, fuera de aquí. Y lo sacaron de No, Chirimena. vale. Claro que sí. Sí, Claro, vale. Y lo sacaron de Chirimena y lo mandaron para Vargas. sí. Y ayer fue a Atenea 10 de marzo a estudiar en la escuela Miguel Zuniaga. Que es ahí mismo el 10 de marzo la escuela. En la escuela Miguel Zuniaga está, sí, en los alrededores de 10 de marzo, pero no exactamente 10 de marzo, sino en lo que es conocido hoy como el barrio Vargas. Mm. Eh, por ahí donde estaba la antigua PTJ. Pero allí está la escuela Miguel Zuniaga todavía. Mira, Yo iba mucho a esa escuela porque tenía biblioteca. Y en mi escuela no había biblioteca. Entonces yo iba para allá a investigar y a meterme en esa biblioteca porque a mí me encantaba ir para la biblioteca a buscar libros y a leer y esas cosas. usted era un niño investigador, un niño acucioso e investigador. Mira, No, tú dices que ministro. lo que era un niño común en una época en la que no había internet, porque ahorita los niños en internet resuelven. Claro. En cambio, cuando a mí me Mira, mandaron, mira, a mí me mandaron una vez a hacer, el profesor de música, una biografía de Pedro Elías Gutiérrez. Oye, y no se conseguía por ninguna parte de Pedro Elías Gutiérrez. Y entonces uno llamaba por teléfono a los primos, a los tíos. Entonces yo llamé, vale, a mi tía Areli. Ya para que se metió Ramón en paz de casa. Entonces llamé, porque mi primo Oscar es un año mayor que yo, entonces de repente ya la había hecho. Entonces yo llamé a tía Areli, estoy haciendo un trabajo y necesito la biografía de Pedro Elías Gutiérrez. El Pedro Elías Gutiérrez, no, aquí no tengo nada, pero allá abajo, porque ella vivía en el teleférico, allá abajo ujú. está el busto de Pedro Elías Gutiérrez. Déjame que voy, te anoto y vengo. Y en serio, mi tía fue para la plaza, en la entrada del barrio teleférico, donde está el busto. Entonces está el busto y tiene el pedestal tiene cuatro caras y en las cuatro caras está el nacimiento, dónde nació, no sé qué, dónde vivió, ta, ta, ta. Entonces me dijo, aquí están los datos, mira, nació el día tal, entonces, hizo tal cosa, murió en tal cosa, no sé qué, hizo esto, lo Oye, otro, lo otro, lo otro. yo pensé Por que yo era el único que había teléfono, hecho eso. Yo hice eso hermano, una vez. por teléfono, metí anotate, ajá, sí, y después yo hice mi tarea, hice mi cosa, ajá, y entonces yo llegaba, ay, Daniel investigó, no, nadie lo conoce, ay, no, aquí está, pero Elías Gutiérrez, ¿qué pasa, pues? No, A mí me mandaron una vez a hacer una tarea en primer año, me acuerdo. Una tarea que era, busque la,
la asociación de vecinos donde usted vive. Imagínate qué cosa tan discriminatoria, porque si se supone que usted no vivía en una urbanización, usted no iba a tener asociación de vecinos a dónde ir, porque digamos, los sectores populares no hay asociaciones de vecinos, no No, había, claro yo que sí, recuerdo eso. claro que ¿quién te dijo ¿Era eso? bien? Claro que sí, claro. Hay junta, Ahora es que yo fui a Daniel, ahora yo veo no, todo desde los ojos del marxismo, no sé qué me pasa, debe ser que no estoy... sé, tienes problemas mentales, será, No, porque problema, no, Pepe, pero no me insulte. Entonces, yo tienes que tener algún agarré... problema mental, porque discúlpame, había, si el primer sitio donde se hacía política era en la junta de vecinos, en las asociaciones de vecinos de los barrios, ¿eh? ¿Qué te pasa? Yo Ah, recuerdo, bueno. yo tenía un compañerito de partido en aquellos tiempos, ¿no? Compañerito de un decir, el señor Ugas, oye, un señor que era un señor muy mayor y era un gran activista del sector de Montesano, Canaima, por ahí. Y ese señor, yo me acuerdo que yo iba con él a recorrer los barrios de Vargas, pero sobre todo del sector de Maiquetía y Carlos Zulé. Y llegábamos a un sitio y había una deco que lo conocía o alguien del sector que lo conocía porque ese señor era de la, de la Secretaría, fue parte de la Secretaría de Asuntos Municipales y Comunales del partido en Vargas. O sea, no es jefe, sino era una... Y él estuvo años encargado de organizar, de ir, era uno de los trabajadores de la municipalidad que iban a los barrios y a los sectores, a las organizaciones, a las prolongaciones, veredas, ¿sabes? A organizar a la gente para que hicieran su junta de vecinos. Mire, ustedes tienen aquí junta, bueno, porque entonces la gente pedía mejoras. Mire, pero usted tiene que tener una junta de vecinos y tiene que tener una directiva y ahí usted tiene que pedir por la gente, hacer ¿cómo se llama? Recoger firmas y llevarlas, ¿verdad? Y se lo lleva al concejal y hacer la cosa. Y ese señor, por donde yo pasaba, el señor Uga había estado en ese barrio. Y lo saludaba a la gente. Ay, mire el señor Uga, porque él era el señor para la gente, que si el agua, que si las veredas, que si las aceras, que si la recolección de basura, que si el alumbrado público, todas esas cosas. El señor iba y les organizaba las asociaciones de vecinos y les ayudaba a hacer la cosa y los mataba. Y entonces hacían las elecciones. Y entonces, ay, aquí está el presidente de la asociación de vecinos. Mi papá fue presidente de la asociación de vecinos, lo que hace muchísimo tiempo. Y entonces ahí donde tú veías quién era. Mi mamá fue tesorera, mi mamá ponerle tesorera, porque decía, porque el número 2 Xiomara es Pichirra, el número 2 así no se va a robar ni un bolívar. Y ya, mi mamá era tesorera de la Junta de la Asociación de Vecinos. Hubo dirigentes históricos. ¿Sabes quién fue el líder de la Asociación de Vecinos del barrio Guanape de La Guaira? Que es parte de la Hacienda Guanape, donde nacieron José María Vargas y Carlos Zulech. Todo ese sector Guanape, Guanape 1, Guanape 2, está el cementerio y además de eso está la sede de la electricidad de Caracas. Ramón Díaz, que me está escuchando. El Ramón Díaz, exalcalde. que era el primer alcalde de Vargas, él venía de ser, bueno, de formal iba ahí por el agua, por las canchas, por la cuestión de las caminerías, las escaleras, las cosas, de toda la vida. Y así muchísima gente. Hay otros muchos más dirigentes de esa manera. Lo que pasa es que ahorita, yo sé por qué te suena extraño, ¿no, Maro? O no lo sabes. Porque es que, Sí, pero es que no me dejaste terminar el cuento, o porque no, casi no, no o sea, hablo. lo ves como extraño hoy, porque hoy ninguno de esos políticos en su vida hizo trabajo comunitario, que es el primer sitio donde se tiene que hacer trabajo político. Si usted no sirve para mejorar el entorno donde vive, ¿qué demonios le va a enseñar usted al país? Si usted no sabe, si usted no supo organizar el problema de la basura en su comunidad, del agua, de la cosa, de la cancha, de los muchachos, del parque Bueno, infantil. hay casos de gente en el trabajo comunitario donde vive, ¿no? Porque, por ejemplo, este caso de Juan Cuesta, en Aquí no hay quien viva, que el tipo prácticamente convirtió, estoy hablando de la serie española, ¿no? Que el tipo convirtió el centro de la Junta de Condominio, prácticamente un edificio de, creo que eran como 10 apartamentos. Ahí lo parodia muy bien, ¿no? Porque el tipo se termina convirtiendo en una especie de caudillo en esos espacios. Pero lo que yo te decía con esta tarea que me mandaron a hacer es que a mí me asignan esto y yo digo, ¿dónde demonios yo
voy a conseguir información que sí de la asociación de vecinos, ¿no? Además que yo viví toda la vida entre la Candelaria y San Bernardino, ¿no? Entonces, yo no sabía muy bien si eso era la Candelaria o era San Bernardino. Y entonces yo, dime tú una asociación de vecinos en la Candelaria, ¿dónde va a haber? ¿Y dónde va a haber una asociación de vecinos? La de San Bernardino debe ser para arriba, para allá, como quien va para la Ávila. Yo no sé dónde es eso. Y era de un día para otro, pues esta típica cosa venezolana que a ti te mandan una tarea, no es que la cosa mandaron mucho terrible, trabajo, pero la bueno, mandaron con una pero semana, coño, pero yo dejé la vaina en remojo porque yo ¿cómo dije, no bueno, iba a yo de aquí saber a a una semana usted? resuelvo. Pero ¿cómo no iba a saber usted? Usted tenía que saber quién era Bueno, su vecino, su cosa, por bueno, entonces favor. yo agarraba y yo decía, yo apelé a mi memoria fotográfica. Yo dije, oye, cada vez que yo paso por la Plaza La Estrella, que todavía existe, ahora se arman unas colas de gasolina tremendas ahí, ¿no? Porque hay una bomba subsidiada cerca. Y ahí lo que quedó, eso fue para hacer la cola de la gasolina. Entonces, yo dije, cada vez que yo paso por la Plaza La Estrella, ahí era una cosa gigante, Daniel, que decía Asociación de Vecinos de San Bernardino, no sé qué. Y yo dije, esto va a servir. Y me bajé con el cuaderno y me paré en el medio de la plaza Hmm. y copié textualmente todo lo que decía aquella valla. Es decía, la defensa de los vecinos, ta, 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 ta. Y entonces, ya yo, que yo no sabía que iba a estudiar periodismo ni nada, yo le daba ya la forma. Yo empecé a entrecomillar. Afirman que van en la defensa de no sé qué, ta, señalaron, como si yo estaba haciendo una nota de prensa, ¿no? Y yo lo que estaba era copiando un letrero, ¿no? Pero como ahí yo decía, esta es la declaración de principio de esta gente ante el mundo, ¿no? Yo digo, bueno, yo me plagio, no me la plagio, yo me copio la declaración de principio y le doy estilo. Y entonces puse, entre los directivos señalaron, y apenas ahí había dos párrafos, una cosa así. Yo con dos párrafos hice una hoja completa. No inventé, sino que eso es para que tú veas la capacidad a veces creativa que tiene uno para hacer discursos que dicen mucho y no dicen nada, ¿no? Yo lo que hice fue que Lo que pasa es que, metí un no, lo poco que de pasa, floritura y claro, entonces... no, pero la capacidad de investigar, tú sí estuviste. Yo recuerdo que ya después yo llegué a Pude la universidad. inventiva, pude No, porque es resolver. que era, claro, porque uno antes se tenía que investigar, no tenía que ir. Por eso era que antes sacar una buena nota era importante, porque uno sí se tenía que esforzar, uno tenía que buscar, o tenía que hacer. Yo creo que una vez me mandaron a hacer una maqueta. Haga una maqueta. Y típico. Uy, y la cosa era casi que de un día para otro. Y entonces, ajá, ¿cómo la voy a hacer? Bueno, entonces yo fui la librería y me compré una lámina de anime y compré papel lustrillo para forrar la lámina. Y dije, ay, ¿qué hago yo de maqueta? Entonces yo había ido, porque yo siempre iba en vacaciones, en las vacaciones escolares, a visitar a mi familia en Puerto Ordaz. Y ese año, en esas últimas vacaciones, me había llevado mi tío Pedro, en paz descanse, me llevó a el Parque La Llovizna y me llevó al Guri a ver esas cosas ya, y yo, la siderúrgica, y yo veía esos mechurrios, veía eso a mí me impresionó tanto el tamaño de eso, porque uno dice, oye, pero esto es gigantesco, o sea, es una cosa que el cerebro humano no logra, eh, no concibe cómo se logra hacer toda esa cosa. Entonces yo quedé muy impresionado, entonces dije, bueno, yo voy a hacer una maqueta del Guri, de Sidoro, de la siderúrgica. Y empecé a hacer. Entonces, eso fue caja, y eso fue forra caja, cuartico de jugo, tubitos, todo aquello. Yo hacía vaina, yo hacía vaina, y ponía cosas. Yo forraba y hacía vaina, hacía vaina. Oye, ¿vale? Se me dio la madrugada. Yo me quedé dormido como a las 2 de la mañana, no podía más. Pero hice mi maqueta. Y la llevé, yo me acuerdo que nunca se me olvida que cuando yo llegué estaba la maestra Raquel Gómez, que me dijeron que había fallecido. Y yo estaba como en sexto grado, quinto grado. Y yo me acuerdo que yo iba con mi rolo de maquetas y no podía ni entrar en el ascensor del tamaño de la maqueta esa. Y cuando llego a la entrada estaba toda esa muchachera con una maqueta, no, todo el mundo, o sea, no allá, o sea, eso era todo full de maqueta. Y la maestra cuando llegó vio que todo el mundo tenía esa rolo de maqueta, que todo el mundo había hecho el esfuerzo por hacer su maqueta y sus cosas. Y la maestra dijo, no, 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 todo el mundo tiene 20 aquí. Todo el mundo tiene 20 aquí. No voy a revisar aquí, todo el mundo tiene, eso es demasiado. Todo el mundo, inclusive creo que las pusieron así afuera en el patio o en la cosa interna, así, porque todo el mundo las viera, porque había maquetas muy bonitas, pero no la había.
la mía hacía el esfuerzo, pero había gente que hacía cosas muy bonitas, con las manos. Había casas, Daniel, había casas comerciales en Venezuela, había tiendas, pues, yo recuerdo una en Los Dos Caminos, pero yo estudié en los Palos Grandes y en Los Dos Caminos. Y en Los Dos Caminos había un centro comercial donde está el Millennium, que eso no existía. Y fíjate que eso no fue hace mucho, eso fue hace 20 años, porque yo estaba en primaria. Pero el centro comercial Millennium, ahí había un centro comercial antiquísimo, se llamaba el Centro Comercial El Trébol. Eso era viejísimo, me imagino yo, eso debería venir de los años 70. Y ahí había una tienda muy famosa que vendía exclusivamente piezas para maquetas, o sea, era todo. Y yo cuando estaba pequeño, que yo era muy malo con las artes plásticas, con el dibujo, con todo eso que tuviese que ver con algún tipo de habilidad para hacer, bueno, arte o alguna actividad, lo que llaman manualidades, pues yo no, malísimo. A mí me fascinaban esos diseños a escala de las maquetas, porque había, mira, desde un carrito, una sombrillita, que si un arbolito, todo. Esa casa se dedicaba a eso. Me imagino que eso habrá desaparecido en Venezuela. Yo creo que no deben quedar casas de gente que vende cosas para maquetas. Eso era sobre todo para arquitectos, cuando había proyectos arquitectónicos, ¿no? En Venezuela también. Eso se acabó. Pero bueno, el signo de otra época, el signo de la infancia. En mi época no. En mi época eso no existía. En mi época uno tenía que ir a comprar su botón, sus cosas, su cuestión, su papel de utilidad. ¿Acaso todas las cosas hechas? Yo me acuerdo había cosas, porque eran para arquitectos, para maquetas profesionales. Maquetía, yo me acuerdo que había un sitio donde siempre uno iba a tener allá, ¿vale? Creo que era el único sitio, que era la Casa Rilo. La Casa Rilo era cristalería y cosas, todo aquello, y vendían todo tipo de artículos para manualidades y artesanías. Entonces uno ahí compraba la arcilla, ¿sabes? Esa arcilla que te lo vendían en un bloque así de arcilla para moldearlo y todo aquello, y tú haces, eso yo como compré cosas de esas, y espejos y vidrio para hacer esmerilado y todas esas cosas. Eso era lo que hacía uno antes, amigos, los jóvenes de hoy, que todo lo hacen por computadora. Bueno, nosotros somos de la época en la que teníamos que comprar papel lustrillo, papel crepé, papel celofán, en lo que nos pusieron a hacer papel maché, tenemos que hacer todas esas cosas y tenemos que ir al corte y al regreso seguimos hablando de manualidades. Neomar va a hablar de cómo pasó manualidades en cuarto grado, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tú tienes una broma con eso de ministro. Yo lo menos que quisiera ser es ministro en estos tiempos, ¿no? O cualquier cargo que tenga que ver con figuración pública en estos tiempos. En otra Venezuela, pues, no lo dejan. Ay, eso se lo he escuchado yo a tantos. No, pero espérate, que no he terminado, por eso te digo, en otra Venezuela no lo descarto, pero en esta no me gusta. Y fíjate, yo solo he escuchado yo a tantos, le he escuchado yo eso.
Sí, se lo escuchaste a quién, a José Manuel Olivares en una Se lo oportunidad. escuché a la rata de José Manuel Olivares. Esto yo te lo he contado. Tú sabes que José Manuel Olivares me llamó a mí cuando se iba a ir a Venezuela. Ajá. Esa sabandija, cuando llegó al arreglo que llegó para Pero devolverse a ¿por qué le tienes Venezuela. que decir así? Bueno, porque es una basura, una basura. Y tengo razones para decir que José Manuel Olivares es una basura y una sabandija. Ok. El día que o sea, él me llamó, me dijo, mira, ¿cómo estás? Contarte una cosa, oye, mira, yo me tengo que ir a Venezuela, esta situación aquí está muy complicada, y bueno, yo me voy para Venezuela, ajá, porque es que, bueno, tú sabes que yo me separé de mi esposa, entonces ella se fue para Venezuela con el niño, tengo un año que no veo al niño, no he visto a mis padres, entonces esto está separado, la familia es muy fuerte y tal, y yo, a ver, ¿y cómo vas a hacer con los juicios que tienes abiertos? No, ya a mí Stalin y Capriles me dijeron que todo eso estaba solventado, que yo no tenía ningún problema, que podía volver. Yo iba a volver para Y ser Stalin y candidato, ¿no? Capriles, que son magistrados del TCJ. Parece ser que son, no, parece ser que son los valedores legales de este Ah, batrazo. son gestores. Ellos ahora salieron de ser Parece, diputados y gobernadores a ser gestores. Ahora son gestores. parece. Y entonces, entonces él llegó, no, yo lo que quiero es estar tranquilo, es muy difícil hacer política así, yo creo que la cosa ahorita está yo lo que quiero es ver a mi familia, tal, tal. A la semana llegó ya con los brazos como Carlos Andrés. Llegó y venció. Como decían en la época de. Y por ahí anda, y por allá anda, bueno, porque él es un estafador, por supuesto, por allá anda ahorita, yo vi, esto ya lo vi diciendo que cómo era posible que el candidato del chavismo haya puesto tantos pendones, que con cada pendón se compraría no sé cuánto y que se podría dotar no sé cuánto. Pero bueno, imbécil, si tú hiciste su campaña, ponte pendones. Pobre diablo, lambucio. Pues después sale y dice que su lema es vamos pa' esa. Y bueno, ¿para dónde? Porque el señor que añoraba y extrañaba a su familia, según me dijo en la llamada telefónica que me hizo antes de irse a Venezuela, yo no sé ni para qué me llamó, porque yo dije, ¿por qué me llama? O sea, como si yo le estoy pidiendo, no, para que, yo solo dije, ay, ¿qué tengo yo que ver con eso? No, para que no te lo cuente otro, para que no te dejes llevar por lo que te digas, pero yo mismo te estoy dando la información. Y yo, bueno, sí está bien, sí va pana, hasta luego. Entonces, engañando a la gente. ¿Para dónde va él? Bueno, cuando termine la campaña, se va para Miami, porque él se volvió a casar y su segunda esposa está embarazada y vive en Miami. Vive en Miami. No, porque tú sabes que estos tipos están perseguidos, pero caramba. ¿No? O sea, están perseguidos, pero como dirían por ahí, pero lo cortés no quita lo valiente y ningún. es una cosa impresionante. Tú te pones a ver cómo hace una persona estando en una situación de persecución para andar en esas cosas, ¿no? O sea, yo creo que les da, yo creo que él, cuando lo derroten el próximo domingo como un imbécil, tal cual como lo que es. Bueno, Daniel, porque a uno también le corre sangre por las venas. Bueno, debería, precisamente. Que golpea la ola. Bueno, precisamente el señor debe dedicarse a escribir el amor en tiempos de persecución. Fíjate tú. Que le queda, por cierto, bueno, no sé si su nuevo matrimonio se tiró la misma rumba que se tiró en el primer matrimonio cuando se casó con su primera esposa, rumba pagada y patrocinada por Tobías Carrero, uno de sus grandes financistas. No sé si la nueva también se la hizo. Mira, saliendo del caso de José Manuel Olivares, que es uno entre varios. Fíjate tú, te vas a Nueva Esparta y entonces sale Alfredito Díaz y dice, no vamos a entregar el Estado al pasado corrupto, de donde él viene. Porque ayer que era hijo de Morel. Alfredito es hijo de Morel. Hijo putativo de Morel. No solamente eso, sino que en el pasado él fue alcalde. Claro. Entonces ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Oye, por favor. Estamos al norte y te vas a Bolívar y se ha convertido, a mí me llegó por ti, ¿no? Esta mañana lo difundía, creo que tú ayer también lo colgaste en Twitter, el video de la manito, pero no es de la manito de las elecciones, es de la manito que le metieron en la jeta
Américo de Gracia. Le dieron dos le dieron dos cachetadas. Raúl Youssef y otro. La primera se la dio Rachid Yazbek, fue el que le dio la primera cachetada, que es un diputado histérico de Primero Justicia que disfraza sus carencias y falencias detrás de esa histeria. Porque lo que es un histérico y un gritón. Y el otro es Raúl Youssef, que ha sido un malandro toda la vida. Porque Raúl Youssef ha sido un malandro toda la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Américo Desgracia, que es una desgracia. Raúl Youssef, que es uno de sus contendores. Y Rachid Yazbek, que es uno de los personajes más oscuros que ha tenido la política recientemente. Ese bicho que le mete la cachetada a Américo de Gracia y que lo llama vendido. Pero yo digo, pero ¿con qué moral? ¿Con qué moral, batracio, cucaracha, sabandija? Si tú eras parte de la oposición mantenida por la mafia de las cabillas alrededor de la gestión del siniestro gobernador que destruyó las empresas básicas de Guayana, como no era Rangel Gómez. ¿Cómo era que se llamaba el de la cabilla? Mustafa, ¿no era? Claro. Tú sabes que otro árabe más ya. Por supuesto. Claro, porque todos son primos. Todos son primos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Este Mustafa financiaba a la oposición falsaria y protibularia. Entonces él tenía controlada a la oposición del Estado Bolívar. Y Rachid Yazbek era uno de esos. Mira, chicos, tú sabes cómo es la cosa. El Consejo Legislativo, Acción Democrática, el Primero Justicia, ¿no? Estaba palangreada por este tipo. Este tipo le financiaba a la oposición a Rangel Gómez en Bolívar. Y entonces bien. Había unos que sí estaban en contra. Supuestamente los que estaban en contra, el de Voluntad Popular, Sucre. No, señor, también estaba en la jugada. También estaban todos. Allí el único que estaba por fuera era el gobernador sentimental, simbólico, triple derrotado de Andrés Velázquez. Y Américo de Gracia en su momento también. Américo de Gracia, claro, porque Américo de Gracia estaba agazapado y él era mantenido por otras mafias, él tenía su propia mafia. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú sabes que es la MUD, ¿no? La Mesa Unidad Democrática es la MUD. Entonces, resulta ser que en Bolívar no se hablaba de la MUD, se hablaba de la Mustafa. Sí. Porque era financiada por Mustafa. Y uno de los líderes de esa, es más, es fácil determinarlo. Sencillito. Hay que hacer una simple búsqueda en los periódicos de Mustafa, que era el diario Primicia, y el otro creo que era El Luchador. Él tenía los periódicos puestos en la línea editorial al servicio de Rangel Gómez, y los opositores que aparecían ahí eran los opositores que estaban metidos en la nómina. Francisco Sucre, el tipo Valera, el de AD, la difunta Nelly Frederick, porque fue jefa de AD ahí también. Rachid Yazbek, estaba Raúl Youssef, otro primo de ellos. Raúl Youssef ha sido un bichito toda la vida en el Estado Bolívar, todos lo sabemos. Cuando estaba el Chinoli, él estaba. Cuando estaban las bandas armadas, él estaba. Cuando estaba la robadera, las empresas básicas, él estaba. Entonces, pasa con Raúl Youssef, que viene siendo más o menos como el bagazo de la tercera, cuarta, quinta, séptima colada del café. Y entonces ahora que la oposición el tipo ha querido ser candidato todos estos años. Te digo que el tipo ha sido candidato desde el año 2000 en adelante. ¿Qué? Desde el 98. ¡Desde el 98! Por varios partidos. En aquella época no sé si ya estaba por apertura o estaba en Acción Democrática. No, él no tuvo nunca una apertura. Él era candidato de Renovación con Claudio Fermín. Él ha sido candidato. Con Claudio. Él ha sido candidato a la gobernación del 98 en adelante. Y la oposición en pleno nunca lo apoyaba. Ahora que la oposición no vale medio, lo apoyaron. Qué terrible, de verdad. Vámonos al corte. Vamos al corte y al regreso hablamos de cuántos dientes le sacaron a Américo de Gracia. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Bueno, al parecer las cachetadas que le dieron a Américo de Gracia no sirvieron ni para sacarle el diablo, ni para hacerlo entrar en razón, porque aquí esta gente. Ahora, a mí me parece hay una cosa importante aquí, Leomar, porque yo estoy revisando cuáles son los argumentos de estas ratas, ¿no? De estas basuras, de estos batracios, de estas sabandijas, de estos malos para todo, de estas basuras, de estos indigentes, de estos recogelatas, de estos gaznápiros, de estos balurdos. Yo estoy escuchando los argumentos. Y entonces veo los argumentos no solamente de los politiqueros, sino de los replicantes de sus estupideces, patrocinantes, asesores, consultores y analistas, que andan regados, sobre todo en las redes sociales, contaminándonos con la basura electoralista y vendiendo humo con unos análisis que son franca y sencillamente ridículos, porque no hay una cosa más inútil en Venezuela que ser analista electoral cuando en Venezuela no hay elección. Por favor. No está claro. Entonces, yo no quiero nombrar a ninguno, pero la gente sabe quiénes son, porque andan por ahí. ¿Sabes? Analista electoral, especialista en vainas electorales. No, que el 22 de noviembre es una oportunidad para dotar de un nuevo piso a la oposición venezolana. Pero bueno, imbécil, ¿quién te dijo a ti que aquí hay política? Que estamos hablando de un sistema criminal. Basta en eso. Bueno, yo no sé, será que se van a pegar el piso, será. Pero además de eso, parte de una inmensa falacia que se repite y se repite y se repite y nadie la rebate. Y no la rebaten fundamentalmente porque son imbéciles algunos, otros porque son amnésicos y otros porque de forma interesada ocultan la realidad. El tema del año 2005, no, que no vamos a hacer como en el 2005, que por no participar le entregamos todo el poder al chavismo. Eso es una de las grandes mentiras, al igual que el decir, como dijo el papanatas el batracio, este desecho cósmico de Enrique Ochoa Antich, de que si vota el 60% imbécil, jamás ha votado el 60% de la población en las elecciones regionales en la historia de Venezuela. Y él lo sabe, que fue candidato a alcalde 2 veces de Libertador y las 2 veces lo derrotaron. Bueno para nada, malo para todo. Esa es otra de las grandes mentiras, de la alta participación necesaria. En las regionales la gente no vota como votan los otros procesos nacionales, eso es la verdad. Pero termina ocurriendo que ese chascarrillo según el cual fue un error abstenerse en el 2005, bueno, es una gran falacia, porque el momento en que de verdad, estratégicamente, políticamente, se le asestó una verdadera puñalada al chavismo con Chávez vivo y con el petróleo a $120,
fue en la abstención del 2005 y voy a explicar brevemente por qué. Neomar, tú y yo sabemos que en los procesos electorales todos los partidos saben cuáles son sus cargos ganadores y cuáles no son sus cargos ganadores. Inclusive en el sistema electoral fraudulento venezolano, el chavismo se cuida muchísimo de soltar mucho la mano, porque si no, bueno, puedes ganar en Miranda, pero no le puedes quitar Baruto Secado el Latillo, porque si le quitas Baruto Secado el Latillo queda todo muy evidente, ¿verdad? No le puedes, a la oposición le puedes dar la alcaldía de Tucupita, pero no le puedes dar del Tamacuro completo, porque ese no está un chavista. Ese tipo de cosas, pues. O no, le das la gobernación, pero no le puedes dar toda la alcaldía. Esas cosas. A pesar, inclusive en ese escenario, están las cosas cantadas. Hay estados y hay circuitos que son para el chavismo, y hay estados y circuitos que son para la oposición. Punto. Ese es el reparto que se hace. ¿Qué ocurre? Que si la oposición se retira, pasa lo que pasó en el año 2005. ¿Qué pasa en un escenario electoral en medio de este sistema? Que el chavismo sabe que Baruta, Sacao, el Latillo no se lo van a ganar, que lo tienen que dejar a la oposición. Por lo tanto, los candidatos del chavismo a ser alcaldes de Baruta, Sacao, el Latillo son unos monigotes, peores que los que ganan, porque también son unos monigotes. Pero los monigotes del chavismo son los monigotes que van a perder. De la misma manera, los candidatos opositores para los estados Cogede, Vargas, qué sé yo, del Tamacuro, Amazonas, son unos monigotes, porque a ellos no les toca al chavista, porque ese es el reparto, y punto. En tal sentido, ¿qué ocurre? Ocurre que en el año 2005, entendiéndose ese reparto, el chavismo, ¿verdad?, hizo lo de siempre. Sí, se repartieron la cuestión allí y metieron el fulano de tal. ¿Quién es ese? Ese es vecino de Neomar. Oye, pero ya Neomar sí, pero ese es vecino de Neomar. Mételo a que sea candidato ahí por Chacao, que ese no va a ganar, pero va a poner su cara en el pendón y darle unos reales para la campaña. Y ya él se va a quedar tranquilo, no va a fastidiar más. ¿Qué pasó? Que hicieron eso en todo el país, sobre todo en los municipios y en los circuitos donde no le iban a dar al candidato a la oposición, no le iban a dar al chavismo, sino se lo iban a dar a la oposición, y resulta ser que la oposición se retiró, y como la oposición se retiró, se cayó el reparto y tuvieron que repartirse todos los cargos entre ellos mismos, y terminó ocurriendo que el partido Podemos tenía una fracción parlamentaria de 20 diputados. La colada de Podemos. Claro. Cuando Podemos no se había dividido todavía, cuando la tenía Ismael García. Estás hablando del año 2005. 2005 te estoy hablando. No, señor, te estoy hablando de 2005, cuando Podemos tenía a Didalco Bolívar de gobernador, a Ramón Martínez de gobernador, tenía alcaldes y tenía una fracción parlamentaria. El PPT tenía una fracción parlamentaria. El Partido Comunista tenía una fracción parlamentaria, chicos, unos tipos que son unos recogelatas de toda la vida. Tenía una fracción parlamentaria y la tenía. No solamente eso, partidos, dirigentes regionales que se habían afiliado al chavismo y que eran, qué sé yo, el Partido de los Revolucionarios de Tucupido en armas, tal. Metieron un diputado por ahí, se murió un diputado. Pastora Medina, por ejemplo. Pastora Medina. Y empezaron a sacar todos esos partidos, y entonces se fueron unos chavistas y crearon otra cosa, y salió Luis Tasconi, que era otro partido, y se crea, en el chavismo se creó con Chávez vivo, un mar de fondo y una locura y una coñiza interna, que fue una cosa, que se fue Baduel, Marisabel de Chávez, se fueron ese poco de locos y empezaron a matarse. Y tal fue la que hicieron los tipos entre ellos, que en el 2007, cuando se lanzan la reforma, no pudieron hacer el fraude porque era demasiado descarado hacerlo, porque la división era tan grande que no pasaba el fraude. Eso fue lo que ocurrió. Mira, hay un elemento. Si aquí hubiese una oposición de verdad, que quisiera actuar políticamente y de forma real, estarían jugando en este momento a la abstención completa, que se queden con todo. ¿Por qué? Porque esto no es un juego, de 2 días. Y esto no es que lo van a que ganamos y ya y nos lo quitamos. No, es que estos tipos que han lanzado
a este poco de delincuentes a las gobernaciones y a las alcaldías y a los consejos municipales y a los consejos legislativos, quedando electos todos. Mire, no llegan el martes que viene, en lo que los proclamen. Bueno, es que empieza la degollina, porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, que el candidato a diputado del Consejo Legislativo por el circuito de Naguanagua es un circuito que se lo dan siempre a la oposición. Si a ese señor lo pusieron ahí para que no quede, al del chavismo lo pusieron ahí porque saben que no va a quedar. ¿Y qué pasa si el tipo queda? Cuando el tipo queda, va a ser enemigo de la cava. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al alcalde? Al que lanzaron de alcalde Pachacao, Pavarute, Latillo, a esos concejales. ¿Qué pasa si por ahí sale un diputado del Consejo Legislativo de Miranda, del PSUV, sabiendo que él quedó de carambola? Pero ese es el enemigo de Héctor Rodríguez. Y ahí empiezan las controversias. Entonces, lo que pasa es que aquí no hay política. Aquí no hay política. Aquí lo que hay es vagabundería. Aquí lo que hay es sinvergüenzura. Aquí lo que hay es basura, chicos. Un poco de sabandijas, porque lo que son es unas sabandijas que no saben, no tienen idea, no conocen, no comprenden el tamaño del reto en el que estamos. Son unos tipos que no entienden que lo que nos estamos jugando no es una maldita alcaldía, una maldita curul, chico, en un consejo municipal, que no estamos jugando es la república. Pero ellos están pendientes de montar un pendón y hacerse un contrato con una recolectora de basura para cogerse unos reales y comprarse un apartamento. Porque así son de miserables, así son de míseros, así son de minúsculos. Esos son, y de paso, te dicen que ellos son herederos de Bolívar. Y hasta el árbol genealógico te sacan. No, llévatelo. Mira, eso del 2005 es tan así que hay un hecho en concreto, además de lo de la reforma, que lo valida. ¿Cuándo nace el Partido Socialista Unido de Venezuela? Después de ese problema del año 2005 y después del 2006, cuando Chávez es reelecto, supuestamente en la elección contra Rosales. ¿Por qué? Porque el chavismo se había convertido en un saco de gatos, Daniel, era incontrolable. O sea, el chavismo había esa fracción que tú dices que tenía Podemos, igual había grupos que habían crecido mucho, por ejemplo, Lina Ron se había vuelto algo incontrolable también, con Luis Tascón, había demasiadas autonomías juntas en el chavismo. Y viene un buen día Chávez y dice, se acabó esta vaina. Vamos a montar un partido único de la revolución y va a ser el Partido Socialista Unido de Venezuela, y fue el PSUV, y el PSUV arranca en el año 2007, que hay que decirlo también con justicia. Ese pudo ser un momento en el que el chavismo se dividiese más aún y no se dividió. O sea, en aquel momento les dio resultado. O sea, lograron meter todo ese saco de gatos, fueron como una partida de jaletis a meterse y a bajar la cabeza. Allá había gente que era histórica, por ejemplo. Histórica en lo malo, pero histórica. Aristóbulo Ituri, que en paz descanse, o lo contrario, no lo sé. Pero Aristóbulo Ituri era un tipo que no tenía por qué bajar la cabeza. Aristóbulo Ituri había hecho un historial, no solamente como un supuesto hombre del magisterio, que después se ha visto todo esto que es mentira, ¿no? En la izquierda venezolana, sino que además Aristóbulo Ituri había sido alcalde libertador en un momento donde la partidocracia era la partidocracia y donde venía Libertador, además de estar frente al liderazgo de un hombre que luego fue candidato, nada más y nada menos que de Acción Democrática a la presidencia, que era Claudio Fermín. O sea, vamos a poner las cosas en contexto. Aristóbulo Ituri no era ningún pendejo dentro del chavismo. Y fue y bajó la cabeza y se metió en el PSUV, siendo él una persona que no venía del MBR. Aristóbulo Ituri era un tipo de la causa R que después recaló en el PPT, pero que tenía cierta autonomía. Y así hubo varios. Medio PPT se desfalcó y terminó en el PSUV. Y así otros. Lo que quedaba, incluso Daniel, quedaba algo del MEP todavía en aquella época. El famoso diputado que siempre estuvo en todos los gobiernos de la época Caldera, ¿no? Creo que era Eustoquio Contreras. Eustoquio Contreras, y fue y cayó también allá en el PSUV. Así un montón, ¿no? Un montón de los del MAS que pasaron a Podemos, varios también terminaron integrándose. Entonces, era gente que a pesar de que tenía cierto estatus, se asimiló. Sobre todo, me imagino yo, porque Chávez era un fenómeno que en aquel momento, dentro de esa guardia malandro que era el chavismo, no tenía contendor. Y nadie se le pasaba por la cabeza ni por asomo desafiar a Chávez. Entonces, si la Chávez había dado esa instrucción y no te acogías a la instrucción, bueno, obviamente ibas a quedar execrado del proceso, ¿no?, revolucionario. Entonces, bajaron la cabeza. Pero eso fue así a ese punto que yo quisiera, Daniel, antes de ir al corte, bueno, vamos a ir a la pausa y seguimos con una idea luego de la pausa comercial, ya para cerrar, porque se nos fue volando este programa del día de hoy. Ya venimos.
Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore de la Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Aquí hay una situación que solamente es posible revisarla si se mete a esta partida de bacterias en un microscopio. Porque el comportamiento es, para empezar, bacterial y para continuar, microscópico. El tema, por ejemplo, de las previsiones que hacían, porque por eso que yo los llamo estafadores seriales. El año pasado, con la coartada del COVID, los opositores falsarios y prostibularios, encabezados por Capriles, por la rata de Ramos Alud, y por que teniendo como vocero a la sabandija de José Manuel Olivares, que, bueno, haciendo, porque es mala praxis como político y mala praxis como médico. El señor, hablando como médico, decía que era una irresponsabilidad en un país cundido de COVID andar haciendo campañas electorales, porque eso iba a disparar los casos a niveles gravísimos y que eso tenía que hacerse de otra manera, que había que posponer, que había que tomar las medidas y que luego que se tomaran las medidas es que se podía pensar en hacer una campaña. Lo decía como médico, porque como médico, no como político, como médico, porque cuando quiere estafar se pone la bata y saca el estetoscopio. Entonces, esa lacra tenía entre sus argumentos eso. Con esos argumentos de que no se podía hacer una campaña electoral porque eso iba a aumentar los casos de COVID, me pregunto yo, ¿ha cambiado en algo la incidencia de COVID en Venezuela? ¿Han mejorado las condiciones en Venezuela para evitar el contagio? ¿Se ha vacunado e inmunizado a la mayor parte de la población para que las concentraciones públicas no causen el problema del aumento de los contagios? No. Entonces se mantienen las condiciones que ellos dijeron el año pasado en las elecciones parlamentarias que eran el obstáculo mayor para ir a una jornada electoral, porque si no se resolvía el tema del COVID, no se podía ir a unas elecciones. La situación no se solucionó. La situación no se solucionó, pero ellos ahora dicen que hay que ir a unas elecciones y han hecho campaña, han hecho todas las cosas. Ayer yo vi una foto en la calle Nueva de los Dos Cerritos, en una de las vías principales que rodea el barrio donde nací el 10 de marzo. Ahí fue el cierre de campaña de Olivares. Y mostraban como una hazaña que habían llenado media calle ahí, que llenaron la calle con gente. Y lo mostraba como una hazaña. Y yo lo que veía era COVID. De hecho, yo le dije a mi mamá, ni se te ocurra asómate a la ventana, porque era la cantidad de gente concentrada. Entonces hay una hazaña, logramos concentrar no sé cuántos miles. No, y aparte de eso, atormentando a la pobre gente con la voz gangosa, obsoleta, periclitada y asquerosa de José Barreto, que es como sacar un muerto a su tumba y ponerlo a bailar. Chucky. Alias Chucky. Entonces, y sin mascarilla ninguna. Entonces uno dice, pero Dios mío,
Si estos tipos dijeron el año pasado que no se podía hacer una campaña electoral con esos niveles de COVID y los niveles de COVID han empeorado y las condiciones han empeorado, ¿por qué están haciendo campaña ahorita? Porque son unos estafadores. Porque son unos estafadores. No hay otra. Entonces, todas estas cosas que parece que la gente no las entiende. Dice, no, porque es que... y entonces siempre... yo trato de ver los argumentos. Por eso es que me meto, por ahí me dijo José Oque, que me había visto en un space ayer. Entonces, sí, porque yo me meto para escuchar los argumentos. Porque cuando a mí me viene, bueno, tú estás allá, y entonces nosotros aquí, bueno, imbécil, eso no es un argumento, es un planteamiento. Yo puedo estar aquí, puedo estar en la luna, puedo estar en Rusia, puedo estar en Maquete, puedo estar donde me dé mi perra gana y tengo el mismo nivel de análisis. Eso no es un argumento. Es que tú estás allá, yo estoy aquí. No, no, no. Dame el argumento. Dame el argumento y dime por qué el año pasado, con incidencias de COVID más bajas de las de este año, era un error participar en una campaña electoral y por qué este año no lo es. Dame los argumentos por los cuales en las elecciones pasadas no había condiciones para participar. Y este año, con las mismas condiciones, con el mismo régimen y con las mismas triquiñuelas y con el mismo sistema y con las mismas máquinas, sí hay condiciones. Entonces yo no entiendo por qué hay gente que sale de imbécil a preguntar por ahí, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, mijo, si tú todavía me vas a estar preguntando a mí si tú es el planteamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Es como decir, yo voy a votar porque no tengo más remedio. Bueno, debe ser que cuando llegues a apoyar la cara del imbécil que vas a apoyar en la pantalla de la máquina, en vez de darte un ticket, te va a dar un billete, $1 de $100, o te va a dar una harina pan. Porque de resto yo no entiendo para qué hacen esa pregunta. Hay argumentos y hay pretextos. En este caso son puros pretextos. Y te das cuenta cuando comienzas a analizarlo a fondo, cuando comienzas ni siquiera por la pandemia, cuando metes en el microscopio el tema de lo primero que uno evalúa cuando decide inscribir o no inscribir un candidato en una elección, que es la condición electoral, o sea, el contexto bajo el que tú vas a inscribir ese candidato. ¿En qué han variado las condiciones electorales de Venezuela cuando Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez dijo el año pasado, en 2020, que no había contexto para participar a lo que está ocurriendo ahorita? ¿En qué ha variado cuando la oposición en 2018 decidió unívocamente no participar con candidato presidencial? ¿Y en qué ha variado eso ahorita? O sea, no hay ninguna variación sustantiva. Más allá de que tú me digas que tienes a un rector que parece que sabe mucho, ¿no? Que es Roberto Picón, y a otro que es supuestamente una ficha partidista de la oposición, que es Enrique Márquez en el CNE, pues tú me dirás cuáles son las garantías de lleno, pues de carnita, que han variado en todo esto. Entonces, si sacas la pandemia, incluso no hay argumentos. Si sacas el tema del contexto general, de por qué participar, la gente generalmente va a caer en ese pretexto, Daniel. Porque no hay de otra. Bueno, imagínate tú. Si no hay de otra en la vida, hay mucha gente que piensa así y se tira de un edificio. Si no hay de otra en la vida, hay gente que agarra y está desesperada y se tira al metro. Si no hay de otra en la vida, hay gente que dice que no tiene posibilidad económica para sacar adelante a sus hijos, a su familia, y se mete a ladrón. Si no hay de otras, está llena la vida. Pues. La vida está completamente repleta de si no hay de otras. Y no por eso uno va a abandonar, supuestamente, porque la política es el arte de lo posible, porque la política es pura praxis, es pura razón instrumental, dirían los filósofos, y no hay allí ningún planteamiento moral, uno no va a abandonar la ética y la moralidad. Claro, por supuesto que no la vamos a abandonar, pero ahí es donde está el asunto, que uno les pide argumentos, por eso es que yo, cuando se meten ahí a insultar esas cosas, ¿cuál es el argumento? O sea, ¿cuál es el argumento para defender la participación en unas elecciones cuyas condiciones durante los últimos 4 años estuviste reclamando como fraudulenta? ¿Por qué? Porque eres un estafador. ¿Por qué? Porque ¿y por qué los dirigentes son estafadores? Porque los estafados se dejan. Porque es una manga de pendejos, de arrastrados, de pobres diablos también. Porque si usted lo engañan una vez, bueno, lo engañaron. Si lo engañan una segunda vez, a cualquiera le pasa. Pero si lo engañan la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, y usted no solamente se deja engañar, sino que celebra el engaño, no, usted lo que tiene que hacer su cola, váyase a su cola para que apostille su papel de pendejo, porque eso es lo que usted está haciendo. O sea, yo no entiendo, porque en realidad lo que se ha vivido en Venezuela todos estos años, lo hemos vivido todo y lo hemos analizado todo. Entonces, ¿por qué hay que explicarle a alguien las razones por las cuales participar en estas farsas electorales es una estupidez? Bueno, no sé.
De verdad, no lo sé. Nos vamos por el día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos y les pedimos que por favor lo hagan de nueva cuenta mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Chao. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Es de